Dentro de un pequeño y silencioso pueblo del sur, una mujer negra, dueña de un restaurante, servía café a un miembro de los Hells Angels que nadie quería cerca. Minutos después, dos oficiales de policía entraron y los insultaron a ambos, justo ahí, en su propio local. La tensión subió como pólvora cuando amenazaron con sacar sus armas, pero la dueña no retrocedió. Se levantó con firmeza, defendió al hombre y echó a los oficiales de su restaurante. Ese solo acto bastó para que todo el pueblo le diera la espalda. Pero lo que vino después dejó a todos con la boca abierta. El sol de la mañana aún no se asomaba por completo detrás de las colinas de Elkridge, pero el tenue azul del amanecer ya se deslizaba sobre las aceras agrietadas y las vitrinas cerradas de la calle principal. Una neblina suave se aferraba a los árboles como si no quisiera soltarlos, y el silencio parecía llevar años esperando a que alguien lo interrumpiera. Dentro de Ila's Table, el único restaurante de dueños negros en kilómetros, las luces parpadearon con un zumbido suave. Ila Brooks se quedó inmóvil detrás del mostrador, conteniendo el aire por un segundo, como si cada mañana necesitara reunir fuerzas para abrir esa puerta otra vez. Llevaba puesto el viejo delantal de su madre, gastado en los bordes, pero impecablemente limpio. Su cabello, trenzado con cuidado, quedaba sujeto bajo un pañuelo azul marino. En sus ojos marrón oscuro se leía un cansancio sereno, de ese que no nace por falta de sueño, sino por cargar demasiado durante demasiado tiempo. Con movimientos mecánicos giró el cartel a abierto, limpió la barra, acomodó los saleros y revisó la caja. Solo $34. Otra vez. Tragó ese nudo invisible que ya se había vuelto parte de su rutina y caminó hacia la cafetera. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, cerró los ojos por un instante, permitiéndose un pequeño respiro antes de que la realidad regresara como un golpe seco. Las cuentas sin pagar, la luz atrasada, los medicamentos de su padre, el depósito hospitalario que aún no alcanzaba a cubrir. Se sirvió una taza y se acercó a la ventana. Afuera, la calle principal parecía un fantasma. La ferretería llevaba 2 años cerrada. La fábrica había bajado la cortina el invierno pasado. Solo la gasolinera resistía, atendida por una pareja mayor que no le sonreía desde que ella tenía 10 años. Ese restaurante había sido el corazón del pueblo, sobre todo cuando su madre, Gloria Brooks, estaba al mando. Ahí la gente reía, compartía comida y hablaba de cosas que importaban. Pero cuando Gloria murió y Ila tomó las riendas, todo se volvió más silencioso. Primero dejaron de venir sin decir nada. Luego vinieron las sonrisas tensas, los cumplidos falsos y finalmente las miradas que decían más que cualquier palabra: tú no perteneces aquí, no en Elkridge. Ila se sentó en una de las mesas del fondo y abrió un cuaderno gastado con la palabra papá escrita en la portada. Había listas de medicamentos, horarios de terapias y facturas que parecían no tener fin. Su mano tembló al escribir: pedirle al doctor Sutter otro plan de pago. Recordó la voz de su padre llenando ese lugar con canciones y risas. Ahora solo quedaban ecos. Después del derrame, no podía caminar ni hablar. Esa noche fue ella quien lo cargó entre sus brazos, aferrada a sus dedos temblorosos, viendo el miedo en los ojos del hombre que antes la alzaba sobre sus hombros. La campanita de la puerta sonó y ella se levantó rápido, fingiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, Pete», dijo. El viejo camionero asintió sin hablar, se sentó en su cabina habitual y abrió el menú como si no lo hubiera memorizado en 20 años. Ila le sirvió café sin preguntar. Él respondió con un leve asentimiento, sin despegar la mirada del menú. Antes había clientes frecuentes. Ahora solo quedaba Pete. Pasó 1 hora más.
Nadie entró. Hila rellenó los aleros solo para tener algo que hacer. En la radio sonaba una vieja melodía soul que su madre solía tararear. Ella la siguió en voz baja, como si el ritmo la llevara de vuelta a esos días en que Gloria estaba viva, preparando panqueques en la cocina y gritándole a Hila que sacara los codos de la barra. De pronto, un golpe seco en la ventana la hizo girar. Dos chicos, de unos 15 años, estaban afuera. Uno de ellos dijo algo que no alcanzó a entender, rió y empujó al otro antes de salir corriendo. Hila se acercó y limpió el vidrio empañado con la manga. Ahí estaba, escrito con el dedo en la condensación, vuelve a donde viniste. No sintió rabia, no sintió sorpresa, solo un vacío helado. Tomó un trapo y lo limpió como tantas veces antes. Ni una lágrima, ni un grito, nada. Pete ya se había ido, sin despedirse, sin dejar propina, solo una servilleta arrugada sobre la mesa. Hila la recogió sin decir palabra. Esa tarde, en la cocina, miró los últimos 3 huevos, rompió 2, les puso un poco de pimienta y apartó el pensamiento de la cena como quien aparta un recuerdo molesto. Afuera, un grupo de chicas adolescentes pasó frente a la ventana. La miraron, rieron y siguieron de largo. Hila ya no se preguntaba de qué se reían. Se sentó frente a la caja y miró la foto pegada en la esquina. Ella y su madre, con delantales iguales y una sonrisa que ahora parecía pertenecer a otra vida. Era el día en que reabrieron el restaurante recién pintado. El día en que aún creía en la palabra esperanza. Extrañaba a su madre más en días como este, cuando el silencio pesaba y el pueblo le recordaba que para ellos siempre sería solo Hila, la que no encajaba, sin importar qué tan buen café preparara. Y aún así, mantenía las luces encendidas. Seguía limpiando cada rincón, como si el presidente fuera a cruzar esa puerta. Seguía resistiendo, porque nadie elige la piel en la que nace. Pero todos merecen un lugar en la mesa, aunque esté astillada, aunque esté vacía. Mientras el sol se escondía tras la colina y las farolas de la calle parpadeaban, Hila Brooks cerró la puerta, barrió el suelo una vez más y giró el cartel a cerrado. El restaurante quedó en silencio, pero dentro de ella todavía había pelea. El calor caía sobre Elkridge como una manta de lana pesada, de esas que sofocan hasta el aire. Afuera solo se escuchaba el zumbido de las cigarras y el rechinar de algún viejo camión que pasaba sin prisa. En el interior, el ventilador del techo giraba lento, haciendo más ruido que viento. El único sonido era el tintinear rítmico de una cuchara golpeando una taza. Tercera taza de café del día. Ningún cliente desde el amanecer. Solo ella. Solo la espera. Desde aquel enfrentamiento con el oficial Brent, hacía ya poco más de 3 semanas, casi nadie se atrevía a entrar. El pueblo tenía memoria larga y tolerancia corta, sobre todo para una mujer negra que se atrevía a levantar la voz. Era una tarde pegajosa, de esas que aplastan el ánimo. Hila acababa de sacar la basura cuando vio el coche patrulla estacionado en diagonal frente al restaurante, motor encendido. Puerta abierta. Un chico negro, de unos 16 años, tenía las manos presionadas contra el capó. Su mochila estaba en el suelo, rota, con cuadernos y un sándwich a medio comer desparramado sobre la acera. El oficial Brent Hollis estaba detrás de él. Una mano en el arma, la otra apretando la muñeca del chico con la delicadeza de quien quiere romperla. Hila se quedó paralizada por un instante, mirando alrededor. Nadie más. Solo ella, Brent y ese muchacho temblando. Cruzó la calle con el corazón golpeándole el pecho. «Brent», dijo firme. Él ni siquiera volteó. «Asunto policial, Hila. Aléjate». Ella dio otro paso. «Si venía a mi local, entonces esto también es asunto mío». Brent soltó una risa seca, sin humor, y en ese instante todo cambió. Él finalmente giró la cabeza y lo vio colgado junto a la ferretería, quieto, observando.
Luce sospechoso, dijo Brent con frialdad. Hila cruzó los brazos y respondió sin titubeos. Es un chico, Brent, y eso es lo que hacen los chicos. Se quedan un rato. Eso no los convierte en una amenaza. Los ojos de Brent se estrecharon como cuchillas. «¿Estás cuestionándome ahora?», soltó con un tono cargado de advertencia. Hila respiró hondo, manteniendo la mirada firme. «Solo estoy preguntando por qué un adolescente de 16 años merece ser tratado así en plena luz del día». «Porque no estaba cooperando», respondió Brent. «¿Le preguntaste su nombre antes de empujarlo contra tu patrulla?», dijo ella. Su voz era tranquila pero firme, como una cuerda tensa que no piensa romperse. Brent dio un paso al frente. Sus botas retumbaron sobre el pavimento con un sonido seco que se sintió como un golpe en el pecho. Cuando estuvo tan cerca que Hila pudo oler en su aliento el amargo rastro de café y sudor, inclinó la cabeza y susurró con veneno contenido: «Este pueblo tiene reglas, señorita Brooks, reglas que lo mantienen limpio. Será mejor que recuerdes cuál es tu lugar». Hila no retrocedió ni un milímetro. «Lo sé bien», respondió. «Mi lugar está detrás de ese mostrador, levantando un negocio que construí con las manos de mi madre. Y te aseguro que no es quedarme callada viendo cómo humillan a un niño en mi acera». La mandíbula de Brent se tensó como una bisagra oxidada, y sus dedos apretaron un instante más la muñeca del muchacho antes de soltarla. «Estás cometiendo un error», murmuró. «Puede ser», dijo ella suavemente, «pero prefiero equivocarme haciendo lo correcto que quedarme en silencio mirando esto». Brent le lanzó la mochila al chico con un empujón seco. El joven tambaleó un segundo, pero logró atraparla. Alzó la vista hacia Hila solo por un instante. Había confusión en sus ojos, miedo también, pero sobre todo, gratitud. Brent subió a su patrulla sin decir otra palabra. Cerró la puerta de un portazo y se alejó con el chirrido áspero de las llantas mordiendo el asfalto. El chico tampoco dijo nada. Se agachó, recogió sus cuadernos y se perdió calle abajo, sin siquiera sacudirse el polvo de los vaqueros. Hila se quedó sola en la acera, mirando el vacío que dejaron atrás. El sol caía, y ya para la noche los rumores corrían como fuego seco. La gente comenzó a evitar el restaurante ese mismo fin de semana, y el lunes siguiente, alguien deslizó un recibo bajo la puerta con 2 palabras escritas en tinta roja: «Cuídate tú». De vuelta al presente, la campanita sobre la puerta sonó. Hila no levantó la vista de inmediato. Pensó que sería el cartero o alguien buscando cómo llegar a la gasolinera. Pero el silencio que siguió era distinto, más pesado. Cuando al fin alzó la mirada, sus manos se detuvieron a mitad de limpiar el mostrador. En el umbral estaba un hombre enorme. No lo aparentaba, simplemente lo era. Espaldas anchas, envueltas en una chaqueta de cuero negra, gastada y manchada de polvo del camino. Los vaqueros rotos a la altura de las rodillas y las botas endurecidas por la tierra decían que llevaba demasiado tiempo en la carretera. La barba, revuelta y salpicada de canas, enmarcaba un rostro curtido. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. 2 orbes azul pálido, enrojecidos, como si hubieran visto demasiadas puertas cerrarse. Sobre el pecho, justo encima del corazón, llevaba cosido un parche con una calavera alada y llamas a los costados. Hells Angels. El estómago de Hila se contrajo. Cada restaurante tiene sus fantasmas, y en Elk Ridge ellos no eran fantasmas. Eran leyendas envueltas en cuero y problemas. Nadie los veía realmente, pero todos juraban conocer historias sobre ellos. Drogas, peleas, armas. Bastaba con ese parche para helar cualquier habitación. El hombre dio 2 pasos lentos hacia adentro. El piso crujió bajo su peso. La atmósfera cambió de golpe. Hila lo sintió como una corriente invisible que se colaba por cada rincón.
Incluso el viejo ventilador sobre ellos comenzó a chirriar más fuerte, como si también lo presintiera. Se sentó en el último taburete del mostrador, el que quedaba más cerca de la salida de emergencia. Sus movimientos eran torpes, como los de alguien que ha pasado demasiadas noches durmiendo mal y demasiados años cargando cosas que no se ven. Su mano temblaba apenas cuando se sostuvo del asiento para acomodarse. Hila lo observó un segundo más, dobló el trapo, dejó el vaso a un lado y caminó hacia él. «Bienvenido a Hila's Table», dijo con una calma ensayada. «El especial de hoy es brisket ahumado con pan de maíz dulce. También tenemos té dulce de durazno y café caliente. ¿Con qué te sirvo?» Él la miró apenas un segundo más de lo normal, suficiente para que Hila lo notara. No era miedo, tampoco agresión, era dolor. «Café negro», dijo con voz ronca, «lo más rápido que puedas». Hila asintió y fue a la cafetera. Mientras servía, lo vio frotarse el cuello. La manga subió un poco y dejó al descubierto un brazalete azul descolorido de hospital. No era nuevo, pero tampoco viejo, como si no hubiera querido quitárselo aún pudiendo hacerlo. Colocó la taza frente a él. «Caliente y fuerte», dijo con una media sonrisa. «Patea como una mula». Él soltó una risa apagada, más aire que sonido. Su mano tembló sobre el asa de la taza y el líquido se agitó levemente. «¿Estás bien?», preguntó Hila en voz baja, no como mesera, sino como ser humano. Él levantó la vista, esta vez más directo. Algo dentro de él cedió apenas un poco, como si bajara una muralla invisible. «Mi hija está en el hospital de Elkridge», murmuró. «Tiene 15. Etapa 4. Me dijeron que me quedara cerca, que solo esperara». Las palabras le cayeron a Hila como un golpe en el pecho. «Lo siento», dijo ella con sinceridad. Él asintió despacio, sin apartar la mirada de la taza. «Necesitaba un lugar para respirar», continuó. «Los hospitales tienen demasiados pitidos, demasiada gente susurrando como si las paredes pudieran oírlos». Hila no dijo nada. No ofreció frases vacías. Solo se quedó allí, dejando que el silencio hiciera espacio para su dolor. «¿Quieres algo de comer?», preguntó al cabo de un rato. Él vaciló. «No vine aquí a causar problemas», dijo. «Si incomodo a la gente, puedo irme». Hila cruzó los brazos. «Nadie te ha pedido que te vayas. Estás aquí y eres humano. Eso basta». Él la miró otra vez, esta vez más largo, y asintió. «Tomaré el brisket», dijo, «y quizá un poco de ese pan de maíz si aún te queda». Hila sonrió suavemente. «El mejor del condado. Dame 10 minutos». Al caminar hacia la cocina, echó un vistazo por la ventana. Frente al restaurante, la señora Dodson observaba desde su porche, con los brazos cruzados y la mirada afilada. 2 vecinos más pasaron despacio, reduciendo el paso al ver el parche en la chaqueta del hombre. La historia ya se estaba escribiendo sola. Dentro de la cocina, Hila se movió con la agilidad de los años, pero su mente iba a 1000. A lo largo de sus 33 años había visto muchas cosas: colectas en iglesias, marchas de protesta, salas de hospital llenas de fe y desesperación. Pero nunca había sentido el peso de un momento tan denso como ese. Y sin embargo, allí estaba, sosteniendo una bandeja caliente y una decisión que pronto sacudiría todo Elkridge. Había algo en ese hombre sentado frente a su mostrador que se le quedaba pegado a los huesos. No era amenaza, era duelo envuelto en mezclilla. Lila sirvió el brisket humeante, agregó 2 panecillos de maíz tibios y los pinceló con miel dorada. Al deslizar el plato frente a él, sus ojos captaron un tatuaje desteñido en su antebrazo. «Jessie, mi hija», murmuró él al notar su mirada. Ella asintió suavemente. «Es afortunada de tener un padre que se queda», dijo. Los ojos de Sam brillaron apenas un segundo antes de que parpadeara y tragara la emoción como si quemara. «No sé si afortunada es la palabra», respondió en voz baja, «pero le prometí que estaría aquí y lo cumpliré».
Comieron en silencio. Bueno, él fingía comer, como si cada bocado pesara más que el anterior. Lila limpiaba el mostrador una y otra vez, aunque ya brillaba impecable. No podía evitar mirarlo. Lo veía como se ve a alguien al borde de un precipicio. Un hombre grande, reducido por el peso de la vida, aferrándose con manos temblorosas a una esperanza que no sabía si resistiría. Cuando terminó, llevó la mano a su cartera, pero ella la detuvo con un gesto suave. «Va por la casa», dijo. Él frunció el ceño. «¿Por qué?» Porque el duelo no debería comer solo, y porque nadie más lo ofreció. Él la miró largo, buscando algo que ni él mismo sabía nombrar. Al final, guardó la billetera, se puso de pie y extendió su mano. «Sam Taylor, Lila Brooks». Su apretón fue firme, pero ella sintió el temblor escondido bajo su piel. Sam asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. «Gracias por no mirar primero la chaqueta». Lila sonrió. «Todos cargamos una historia, Sam. Algunos solo la llevan bordada por fuera». La campanilla tintineó al cerrarse la puerta, y por primera vez en semanas el restaurante no se sintió tan vacío. El sol del mediodía se filtraba por los ventanales polvorientos, pintando de dorado el piso ajedrezado. Afuera, el calor reverberaba sobre el asfalto como una advertencia. Dentro, el aire estaba inmóvil, denso. Sam seguía en el extremo del mostrador, encorvado sobre su café frío. El brisket frente a él apenas había sido tocado. No estaba ahí por comida. Estaba huyendo de un pasillo de hospital, de los pitidos que marcaban cada respiración que su hija luchaba por tomar. Lila, tras la barra, fingía ocuparse limpiando una superficie que ya brillaba como un espejo. No hacía preguntas. No hacía falta. Había aprendido que el silencio también puede ser un acto de ternura. La campana sobre la puerta sonó de nuevo, esta vez más aguda como una nota fuera de tono. Lila levantó la vista y sintió cómo el estómago se le apretaba. El oficial Brent Hollis cruzó la entrada con botas pesadas que golpeaban el suelo como amenazas. Uniforme impecable, placa brillante, pistola al costado como un tercer puño. Tras él, la oficial Ellen Fox entró con expresión neutra y el cabello rubio perfectamente sujeto bajo la gorra. El ambiente cambió al instante. Se sintió en el pecho, como cuando sabes que la tormenta está a segundos de romper el cielo. Brent escaneó el lugar y encontró a Sam. Su sonrisa se estiró, pero no era de alegría. Era la de alguien que acaba de encontrar un moretón perfecto para presionar. «Vaya, vaya», dijo en voz alta, cortando el silencio como vidrio roto. «No esperaba ver a uno de Hell's Angels aquí sentado. Debe ser un día especial». Sam no levantó la mirada. Brent avanzó despacio. «Siempre pensé que ustedes preferían bares, chatarrerías, noté dulce y comida casera». Sam alzó los ojos despacio, medido. Sus dedos apretaron la taza. El temblor volvió. «Solo estoy almorzando», respondió con voz áspera. Ellen no se rió. Solo cambió el peso de un pie a otro. Brent, en cambio, sonrió más. «¿Das nombre e identificación?» Sam parpadeó. «¿Perdón? ¿Me escuchaste? Llevas un parche que he visto en más de un informe policial. Podrías ser inofensivo, ¿o no? Enséñame tu identificación». Sam metió la mano lentamente en el bolsillo trasero, pero Brent fue más rápido y posó la suya sobre el arma. Lila dio un paso al frente. El nudo en el estómago ya no era miedo, era furia contenida. «Es un cliente, Brent». «¿Sabes quién es?», replicó sin voltearla a ver. «Sé que no ha roto una sola ley desde que entró y ha pagado su comida como todos». Brent silbó con sorna. «Nombre de pila, ¿eh?» El corazón de Lila latía fuerte, pero su voz no tembló. «No viniste a almorzar, viniste a provocar, y no voy a dejar que lo hagas aquí». Brent dio un paso hacia ella. «Este pueblo tiene estándares, Lila. A ti puede que no te importe a quién dejas entrar, pero al resto sí».
Este restaurante se construyó sobre dos cosas, comida y justicia. Sirvo a cualquiera que cruce esa puerta, blanco, negro, con parche o con uniforme. Tú no decides quién cuenta y quién no. El silencio se espesó. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre el mostrador de los pasteles. Sam puso lentamente la billetera sobre la barra. «No quiero problemas», dijo despacio. Brent la arrebató, la abrió y la revisó con una pausa amarga. No encontró nada. La lanzó de vuelta con un golpe seco. «Sin órdenes de arresto», masculló. «Supongo que vivirás otro día». Salió con pasos pesados. Él dudó unos segundos, pero lo siguió. La puerta se cerró tras ellos con un golpe metálico que retumbó en el pecho de todos. Lila se quedó inmóvil, con las manos apretadas en los costados, respirando agitada. Sam tomó la billetera y la guardó. «No tenías que hacer eso», dijo con voz baja. «Sí, sí tenía», respondió ella firme. Él la miró largo. Había confusión en sus ojos, pero también respeto. Algo que no se gana con palabras. «He visto eso antes», murmuró Sam. Y por un instante, en ese restaurante viejo con olor a café, dos personas rotas compartieron un pequeño fragmento de dignidad. Ese brillo en los ojos de un hombre. Ese que aparece cuando quiere hacerte sentir pequeño, solo para sentirse más grande. Sam lo reconoció al instante, Hila también. «La mayoría aparta la mirada», dijo él con voz grave. Hila asintió despacio. «Yo también lo hacía, pero ya no». Él terminó el último sorbo de su café y empujó la taza con suavidad, como si cerrara un capítulo que no pidió vivir. «Gracias», murmuró. «Tu dinero no sirve aquí hoy», respondió Hila firme, con esa calidez que no pedía permiso. Sam intentó protestar, pero ella levantó una mano. «No discutas, solo acepta la victoria». Él sonrió apenas, una sonrisa cansada pero real. Luego se levantó. Su chaqueta crujió al enderezar la espalda, como si cada costura llevara su propia historia. «Me llamo Sam, por cierto, Sam Taylor». «Hila Brooks», respondió ella. Sus manos se encontraron en un apretón firme. Por un instante el peso invisible del pueblo, sus prejuicios, su silencio, su miedo, se detuvo. Porque a veces la voz más fuerte no es la que grita, sino la de quien se niega a mirar hacia otro lado. Sam salió a la luz del mediodía, y ella se quedó en la caja, con el corazón acelerado pero firme. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que no dejaría que nadie decidiera quién era humano y quién no. No en su restaurante, no mientras ella estuviera de pie. A la mañana siguiente, Elkridge parecía igual, pero no lo era. El cielo tenía el mismo azul apagado, y los pinos seguían inmóviles, alargando sus sombras sobre la calle principal. Pero el silencio era distinto. Ya no era quietud, era cálculo, era amenaza. Hila caminó hacia la entrada de su cafetería con pasos lentos, no por miedo, sino porque conocía ese tipo de silencio, el que se instala cuando cruzas una línea invisible. Lo vio antes de llegar a la puerta, un cartón clavado con clavos, no con cinta. «No a los simpatizantes de criminales». La pintura negra chorreaba como si la rabia misma se hubiera derretido sobre la madera. No era un mensaje, era un aviso. Hila lo arrancó sin decir palabra y lo tiró al lado del bote de basura. Luego abrió la puerta. El campanillazo habitual sonó, pero algo en su tono estaba roto. Adentro, el aire era frío. La nevera estaba en silencio. Se acercó al interruptor con la resignación de quien ya sabe lo que va a encontrar. Nada, sin electricidad. Respiró hondo, enderezó los hombros y decidió que el silencio no la ahogaría. No hoy. A las 7:30. El café de emergencia humeaba en la pequeña estufa de gas. A las 8 nadie había entrado. Ni siquiera Pete, el camionero que nunca fallaba. A las 9:30 contó las monedas de la propina, 4 níqueles y una moneda de 25 centavos. A las 10:15 el teléfono sonó una sola vez y después nada. Al mediodía apagó el letrero de abierto para ahorrar la poca energía que no tenía.
y entonces escuchó el primer golpe. Golpe sordo, después otro, y el tercero fue más húmedo, más cruel. Un huevo se estrelló contra el cristal, escurriendo una mancha amarilla y tibia por la ventana. Siguió un tomate, luego otro. Las risas se filtraron como cuchillas. Hila no gritó, no se escondió, se quedó quieta. El eco de la humillación resonó más fuerte que cualquier insulto. Luego, el rugido de un motor alejándose. Sin agua corriente, tomó hielo derretido de la nevera apagada, empapó un trapo y empezó a limpiar. El huevo no salía fácil. Se pegaba, se resistía, como la cobardía de quien lanza cosas escondido. El olor ácido llenó el aire. Una lágrima no cayó, pero sí tembló en su garganta. Al terminar, agachada frente al vidrio, vio una palabra pintarrajeada con odio. Una que no escuchaba desde la escuela, una que su madre había enfrentado de frente. Igual que ella ahora. A las 2 de la tarde, Hila se sentó en su rincón favorito con un cuaderno. Escribió luz, agua, hospital, despensa, gasolina. Luego añadió otra palabra al final, dignidad. Y junto a ella escribió, sigue siendo mía. Un golpecito suave en el cristal la sacó de sus pensamientos. Afuera estaba la señora Owens, la secretaria de la iglesia. Llevaba su vestido floral de siempre y la culpa escrita en la mirada. No entraré, dijo en voz baja. Solo quería decirte que no todos están de acuerdo con lo que te están haciendo. Hila no respondió. No apruebo a esos motociclistas, pero vi cómo Brent trató a ese hombre y no estuvo bien. Los dedos de Hila se apretaron contra la puerta. Su voz fue tranquila, pero con filo. Y sin embargo, ayer no estabas aquí. Silencio, el tipo de silencio que pesa más que cualquier grito. Señorita Owens desvió la mirada, como si las palabras pesaran más de lo que podían soportar sus hombros. Tenía miedo, susurró Hila. Aún lo tengo. Lo sé, respondió la mujer con suavidad, pero yo sí pude irme, tú no. El silencio que siguió fue largo, espeso, como si el aire mismo se negara a moverse. Finalmente, señorita Owens asintió, como quien carga con su propia culpa. Mañana traeré unos pasteles. Hila alzó una ceja incrédula. ¿Pasteles? Señorita Owens esbozó una media sonrisa triste. La gente confía más en el azúcar que en la verdad. Dicho eso, se giró y se alejó calle abajo. Hila cerró la puerta con cuidado y la trabó con el cerrojo. Luego apoyó la espalda contra la madera y por fin dejó que el dolor acumulado todo el día se deslizara por su pecho como un hilo ardiente. La traición, la soledad, el silencio de quienes un día la llamaron familia. Pero también algo más. No era esperanza todavía, era algo más salvaje, más fuerte, desafío. Esa chispa que aparece cuando ya te lanzaron todo y aún así sigues de pie. Volvió a la ventana. Quedaban rastros secos que no había logrado limpiar. Yema pegada al borde, un hilo de rojo bajo la letra del rótulo. Hundió el trapo en agua otra vez y restregó una y otra vez, hasta que su propio reflejo la miró desde el vidrio. Seguía allí, seguía entera, seguía siendo ella. El sol caía pesado sobre Elkridge, castigando la acera como un látigo invisible. La brisa era espesa, inmóvil, ni siquiera las cigarras se atrevían a romper el silencio. Dentro del pequeño restaurante de Leila, la quietud se había convertido en su propio cliente. Ocupaba cada mesa vacía, llenaba cada taza sin café, la observaba desde el ventanal aún marcado con manchas secas. Hila seguía tras el mostrador, mangas remangadas, delantal húmedo de tanto limpiar. El trapo hacía horas que estaba seco, pero seguía frotando. No por limpieza, por no colapsar, por no escuchar esa voz interna que susurraba lo que no quería admitir. ¿Valió la pena? A kilómetros de allí, en una habitación de hospital silenciosa, Sam Taylor se inclinaba junto a la cama de su hija. El respirar de Jessie era suave, frágil. Las máquinas marcaban el tiempo con pitidos que parecían burlarse de la calma. Sam apretó las manos, la mirada hundida en el suelo.
Había creído en la lealtad, en la hermandad. Pero lo que Hila hizo, eso era diferente. Eso era coraje. Y ver cómo ese pueblo le dio la espalda por haberlo demostrado, era algo que él no podía permitir. Tomó su teléfono, buscó un contacto que no marcaba hacía más de un año. Marvin Taylor, su hermano menor. ¿Sí? Sonó la voz al otro lado. Soy yo, dijo Sam, la garganta apretada. Silencio. Maldición, murmuró Marvin. ¿Estás bien? Estoy en el hospital. Es Jesse. Etapa 4. La pausa que siguió fue un puñal. Lo siento, hermano. Sigue luchando, susurró Sam. Pero no te llamo por eso. Hay una mujer aquí, dueña de un restaurante, Lila Brooks. Me ayudó cuando nadie más se atrevió. Se enfrentó a un policía por mí, sin pedírselo. Y ahora están destruyendo su vida por eso. Trastornaron su local, le cortaron la luz, la dejaron sola. Está pagando por mis actos. Su voz se quebró. Necesito que hagas algo por mí. Otro silencio, luego firme. ¿Quieres que llame al club? No, quiero que los traigas. A la mañana siguiente, el sol salió furioso y ardiente. Hila abrió el local a las 7 en punto, como cada día. Volvió a limpiar la puerta antes de voltear el letrero de cerrado. No levantó la mirada. No tenía fuerzas para ver quién miraba desde afuera. A las 8 no había llegado nadie. A las 9 se sentó en la cabina junto a la ventana. No lloró, pero las lágrimas se formaban igual. A las 9:30, la campanita sobre la puerta sonó. Hila se levantó de golpe, secándose las manos en el delantal. Entró un hombre alto, fornido, con un chaleco negro gastado y parches cosidos a mano. Su barba era pulcra, su mirada firme. «¿Señorita Brooks?», preguntó con voz grave. «Sí», respondió ella con cautela. «Soy Marvin Taylor, hermano de Sam». El rostro de Hila se suavizó, pero sus pies no se movieron. «¿Jesse?», preguntó con un hilo de voz. «Sigue luchando», dijo Marvin. «Es fuerte». Él echó un vistazo alrededor, se acercó a la ventana y entrecerró los ojos. «¿Desde cuándo está así?». Ella tardó en responder. «Desde el día después de que tu hermano vino». Marvin asintió despacio, sacó una radio del bolsillo, presionó un botón. «¿Ahora?», dijo simplemente. Al principio fue un murmullo, como truenos a la distancia. Luego creció. El suelo vibró bajo sus pies, y la dio un paso hacia la ventana, y entonces los vio. Motos, decenas, luego cientos, cromo, cuero y metal inundando las dos esquinas de calle principal. El rugido de los motores rebotaba en las fachadas como un grito que despertaba a un pueblo dormido. La gente salió a las aceras, algunos sorprendidos, otros temerosos. En pocos minutos, más de 200 motocicletas llenaban la calle. Luego, 300 personas. Hombres y mujeres con chaquetas marcadas con parches de distintos capítulos y ciudades. Algunos sostenían cascos, otros pequeñas banderas. Nadie habló, nadie se rió, solo estaban allí. Marvin se giró hacia Hila. «Nosotros rodamos por los nuestros. Y nunca olvidamos a quien se pone de pie cuando nadie más lo hace». Uno por uno, los motociclistas comenzaron a entrar al restaurante, silenciosos, respetuosos. Cada campanita en la puerta sonaba como un latido nuevo en el corazón vacío del lugar. Hila no conocía ninguno de esos rostros, pero por alguna razón los sintió suyos. Marvin le entregó un sobre sellado, de parte de los hermanos, para devolver lo que te quitaron. Hila lo abrió con las manos temblorosas, facturas pagadas, proveedores repuestos, incluso una nueva cafetera, y una nota escrita a mano que decía: «Alimentaste a nuestro hermano cuando nadie más lo haría. Ahora déjanos alimentar al tuyo». Perro rojo. El pecho de Hila se sacudió, y por primera vez en días, el calor que sintió no venía del sol. Desde la ventana vio la calle cubierta de motocicletas, y por primera vez el Creech no se sentía tan sola. La calle estaba llena, pero no de odio, no de rencor. Estaba llena de lealtad, de agradecimiento, de comunidad. Y en medio de todo, Hila comprendió algo que nunca olvidaría. La lealtad no siempre lleva una placa.
A veces lleva cuero y cicatrices. Y cuando el mundo te da la espalda, el rugido de 300 motos puede convertirse en el gracias más fuerte que escucharás en toda tu vida. Aquella mañana Elkridge olía diferente. No era el olor denso del calor, ni el sabor metálico del silencio que había cubierto al pueblo por demasiado tiempo. Esa mañana, la calle frente a la mesa de Leila olía a café recién hecho, tocino chispeante, cuero caliente y algo más. Esperanza. La avenida principal estaba flanqueada por motocicletas, algunas negras y sobrias, otras salvajes y coloridas, con banderas ondeando y nombres pintados con orgullo. Segadores de misericordia. Hells Angels, testarudos del sur. Muchos habían dormido en sus furgonetas, otros en el motel de la autopista, pero la mayoría se había quedado porque querían estar ahí. Y Hila apenas había dormido. No por miedo, por gratitud, por esa sensación enorme que te desborda cuando el mundo que creías vacío empieza a llenarse de vida. Dentro del restaurante, la campanilla de la puerta no había parado de sonar desde las 6:30. Hila se movía detrás del mostrador como un rayo, el delantal manchado de jarabe y grasa, las manos sin descanso, sirviendo, sonriendo, respirando en medio de un torbellino hermoso. Lo que había empezado con un plato de carne para un hombre cansado, se había convertido en algo vivo, algo que no se podía detener. Le entregó un plato de panqueques a un hombre de barba larga y gris. Cuando giró para rellenar la cafetera, la vio. Por un instante pensó que estaba alucinando. Señora Ruth Langley, cabello perfectamente recogido, su infaltable cardigan beige, la misma mujer que alguna vez susurró, con suficiente volumen para que todos la oyeran, que extrañaba los tiempos en que cada quien sabía su lugar. Y ahí estaba ahora, sentada en un reservado, frente a una motociclista tatuada con una trenza plateada cayéndole al hombro. Ruth reía, no de cortesía, no con nervios. Reía de verdad. Y la parpadeó. Le entregó la cafetera a Gus, el cocinero del fin de semana. «Cuida la línea», murmuró. «Ya vuelvo». Caminó hacia el reservado, sin prisa, pero con un nudo en el estómago. Ruth levantó la vista. Sus miradas se encontraron. La mujer alzó su taza de té y asintió. «Buenos días, señorita Brooks», dijo con una serenidad inesperada. La motociclista sonrió. Su chaleco decía «Linda, capítulo del Valle Este». «Le estoy enseñando a hacer guantes sin dedos», explicó, «para que pueda tomar su taza de té sin que se le congelen las manos». Ruth soltó una carcajada suave. «Si voy a sentarme con alguien llena de tatuajes, por lo menos que me enseñe algo útil». Linda rió también. «Y si voy a sentarme con alguien que teje mejor que yo manejo, más vale que aprenda». Hila sintió un calor desconocido en el pecho. No venía de discursos, ni de promesas. Venía de dos mujeres distintas, simplemente sentadas juntas. Fuera, el sonido de risas infantiles cortó el murmullo del lugar. Un grupo de niños, 8, tal vez 9, corría entre las motos estacionadas como si fueran su patio de juegos. Jacob Turner intentaba subirse a una Harley roja. Un motociclista con trenzas en la barba se acercó y por un segundo Hila se tensó. Pero él se agachó y sonrió. «Cuidado, campeón. Si vas a subirte, te enseño a hacerlo bien». El chico asintió con ojos brillantes. En otra esquina, una niña trenzaba el cabello de su muñeca Barbie mientras un motociclista le enseñaba a hacer nudos en sus botas. No hubo discursos, no hubo carteles, solo personas encontrándose. La puerta volvió a sonar, y esta vez no entró un motociclista. Entró agente Ellen Fox, sin uniforme, sin placa, solo una mujer cansada con la mirada baja. Se acercó al mostrador y asintió. «¿Café?», preguntó Hila. «¿Negro? Sin azúcar», respondió Ellen. Cuando Hila le pasó la taza, sus dedos se rozaron apenas. «Gracias», murmuró Ellen. «¿De verdad?», preguntó Hila con la mirada, sin palabras. Ellen asintió. Había arrepentimiento en sus ojos y algo más, resolución. «Escuché lo que te hicieron la semana pasada», dijo sin adornos. Hila no respondió. «Debería haber hecho algo».
Ellen bajó la voz. No tiré los huevos, pero me quedé quieta mientras otros lo hacían. Hila la miró por un momento. Luego puso frente a ella un panecillo caliente, recién horneado. «Come», dijo suavemente. Hablar es más fácil con el estómago lleno. Ellen sonrió, débil, pero real. Las horas siguientes fueron un torbellino. Tazas de café, platos pasando, risas mezclándose con rugidos de motor y voces de niños. Y en medio de todo, la mente de Hila regresaba a Ruth, a Jacob, a Ellen. Esto no era un milagro, no todavía, pero sí era un comienzo. Y quizás eso era lo que el cambio siempre había sido, no fuegos artificiales, sino una mesa compartida. Hila miró la foto de su padre colgada en la pared. El mismo delantal, las mismas manos, los mismos ojos amables. «Tenías razón, papá», susurró. «La gente puede sorprenderte». La tarde comenzó a caer. El sol pintaba la calle con un dorado cálido casi sagrado. El restaurante estaba lleno, motociclistas, vecinos, gente que alguna vez no se habría ni mirado a los ojos. Y ahora compartían espacio, comida, historias. La campanilla sobre la puerta sonó una vez más. Al principio nadie miró. Luego una cabeza se giró. Después otra. Y poco a poco el silencio se fue extendiendo por todo el local. La campanita sobre la puerta sonó suave, casi imperceptible. Hila levantó la vista de la jarra de café. En la entrada, un hombre imponente llenaba el umbral con solo estar de pie. Amplios hombros, pasos firmes. Su chaleco de cuero negro, impecable, llevaba bordado en letras grandes: Presidente Hells Angels, MC, capítulo Riverside. A su lado, Marvin entró también, serio, con la mandíbula apretada. Algo cambió en la atmósfera. No fue miedo, no fue tensión, fue respeto. Dominic Turner avanzó despacio hacia el centro del local. Cada paso resonaba en el piso como si marcara el pulso de la sala. Sus ojos recorrieron el lugar, afilados, pero nobles, hasta encontrar a Hila tras el mostrador. Se acercó. El murmullo de la multitud se apagó por completo. «Tú debes ser Hila», dijo él con una voz profunda, curtida por la vida. «Así es», respondió ella. Dominic extendió su mano. Su apretón fue firme, cálido, con el tipo de fuerza que no intimida, sino que honra. «Soy Dominic, presidente de los Hells Angels de Riverside. He oído hablar de ti», dijo ella. «Y yo de ti», contestó él, y no era cortesía, era orgullo. Dominic se giró hacia todos y levantó la mano. No necesitó gritar. Cuando habló, su voz cargaba el peso de una verdad compartida. «En nuestro mundo hay dos cosas que valen más que cualquier bandera», dijo: «lealtad y respeto. Cuando alguien nos los da, los devolvemos. Y cuando alguien arriesga todo por hacer lo correcto, no lo olvidamos». Se volvió hacia Hila. «Esta mujer no nos conocía. No le importó el parche en nuestra espalda, solo vio a un hombre herido y lo trató como a un ser humano». Marvin le pasó una bolsa de lona. Dominic metió la mano y sacó un chaleco de cuero negro, nuevo, cuidadosamente doblado. La costura blanca destacaba con fuerza. «Hells Angels». Y debajo, bordado en rojo, «protegida». Hila se quedó sin aliento. «Desde hoy», dijo Dominic con solemnidad, «la mesa de Hila está bajo la protección de los Hells Angels». El rugido de la multitud fue inmediato. Palmas sobre las mesas, botas golpeando el piso, vítores. Hila temblaba, no de miedo, sino de una emoción que le desbordaba el pecho. Tomó el chaleco como si fuera algo sagrado, rozando las letras con los dedos. Entre el estruendo, vio rostros familiares cruzando la puerta. Joe Larkin, su hija Elise, el hijo de Ruth Langley, y otros que no habían puesto un pie ahí desde que todo empezó. Joe se quitó el sombrero, torpe pero sincero. Yo estaba equivocado», dijo la voz áspera. «Vi lo que pasó y no dije nada. Lo siento». Elise tocó el brazo de Hila. «Mi mamá siempre me contaba que tú me dabas manzanas gratis cuando era niña. Nunca lo olvidó».
Más personas se acercaron, unos pidieron disculpas, otros solo asintieron, pero vinieron, y eso ya era enorme. Hila levantó el chaleco y lo colgó al lado de la foto de su padre, en la pared detrás del mostrador. Ahí, entre historia y presente, parecía pertenecer. Dominic alzó su taza en su honor, y la multitud lo siguió. En ese instante nadie pensó en colores de piel, ni en parches, ni en política, solo en carácter, en quién se queda cuando todos los demás dan la espalda. La mañana siguiente, la puerta volvió a sonar. Hila limpiaba el vidrio de la vitrina cuando escuchó esos pasos lentos, pesados, llenos de memoria. Sam Taylor apareció en el umbral, mismo chaleco de cuero, mismo cuerpo robusto, pero sus ojos estaban distintos, ya no eran solo dolor, había fuerza, había paz. «Iba esperando verte», dijo él. «Siempre estoy aquí», respondió Hila con una sonrisa suave. Él se acercó al mostrador, respirando hondo. «Se ve bien esto», dijo mirando el local lleno de vida. «Está mejorando», contestó ella. «Unos días más que otros». Hila sirvió una taza de café sin preguntar, negra, como la última vez. Sam la tomó entre las manos, firmes ahora, y habló con un tono distinto, casi luminoso. «Está mejorando, Jesse». Hila parpadeó. «¿De verdad?» «Sí. El nuevo tratamiento funciona. Su color ha vuelto. Sonríe otra vez». El nudo en la garganta de Hila fue instantáneo. «Sam, eso es hermoso». «Lo es», dijo él, bajando un poco la voz. «Y por eso estoy aquí. Ella quiere conocerte». «¿A mí?», susurró Hila. «Sí», dijo. Sam tragó. «Esa mujer suena como quien espero poder ser algún día». Por un segundo, el mundo se detuvo. No hubo platos, ni zumbido de refrigerador, ni ruido de motores afuera. Solo esa frase flotando en el aire. Sam deslizó un sobre pequeño sobre la barra. Hila lo abrió con cuidado. Dentro había un dibujo hecho con lápices de colores. Ella, detrás del mostrador, entregando una taza de café a un hombre con chaleco de motociclista. Sobre ellos, escrito con letras torcidas de niña: «Sé amable, sé valiente». Las manos de Hila temblaron. Su pecho dolía, pero de esa forma dulce y profunda que solo dan los milagros pequeños. «No sé qué decir», susurró. «Ya lo dijiste», contestó Sam con una sonrisa tranquila. «Ese día que estuviste, la sacaré del hospital la próxima semana. Quiere venir a verte, sentarse en esa mesa junto a la ventana». Hila sonrió entre lágrimas. «Tendremos algo especial en el menú para ella». Sam asintió y caminó hacia la puerta. La luz de la mañana entró detrás de él, cálida. Y por primera vez en mucho tiempo, Hila sintió que no solo estaba sirviendo café, estaba construyendo hogar. «¿Lila?» «Sí», dijo con la voz baja pero firme. «Ella está viva porque alguien eligió ser amable, cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo». Asintió una sola vez con convicción. «Gracias». Y con eso dio media vuelta, cruzó la puerta y desapareció entre la luz de la tarde. Hila se quedó quieta con el dibujo entre las manos. Lo miró otra vez antes de dejarlo junto a la caja registradora. Sus dedos temblaban. Su corazón estaba lleno. Afuera, un par de motocicletas pasaron lentamente, como un eco suave de todo lo que había ocurrido. Adentro, el silencio no era vacío, era pleno, lleno de algo que no tenía nombre, pero se sentía profundo y real. Esperanza, no la que grita, la que se queda. Y entonces lo entendió. A veces todo comienza con una sola taza de café, un momento de ver a alguien de verdad, un pequeño acto de valentía. Y a veces, ese pequeño acto no solo salva una vida, a veces te salva a ti también. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas de la mesa de Leila, bañando los asientos y las barras en tonos cálidos. Afuera, las últimas motocicletas se alejaban despacio, con motores que ya no rugían, sino que susurraban un adiós. Adentro, Hila limpiaba el mostrador en silencio, con el mismo trapo que había usado toda la semana.
No era que estuviera sucio, era su ritual, su forma de quedarse de pie cuando el mundo cambiaba a su alrededor. A un costado, en la pared, junto a la foto de su madre, sonriendo detrás de la parrilla, colgaba ahora el chaleco negro. El bordado blanco brillaba con el último rayo de sol, amiga de los Hells Angels. Y debajo, en hilo rojo, protegida, había una nota clavada con un alfiler. Gracias por ver al hombre, no al parche. Jessie. Ella lo había sostenido largo rato antes de colgarlo. Había sentido su peso, su significado, su costo y también su regalo. El tintineo de la campanilla en la puerta la sacó de sus pensamientos. No se giró de inmediato. Terminó su último trazo sobre la barra, dobló con cuidado el trapo y entonces levantó la vista. Alguacil Brent Hollis estaba en el umbral. Sin sombrero, sin gafas, sin la coraza de siempre. Solo un hombre con los hombros pesados, los ojos cansados y un gesto que no venía de la autoridad, sino de la duda, de la vergüenza. Su mirada recorrió el lugar, se detuvo en el chaleco colgado, permaneció así un instante antes de avanzar con pasos lentos. Hila no dijo nada, simplemente sirvió una taza de café y la dejó frente a él. Sin juicio, sin ceremonia, se sentó, sostuvo la taza con ambas manos. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. El pueblo está cambiando. Ella siguió limpiando el marco de la ventana, como si la conversación no pesara, aunque sí lo hacía. Ruth Langley tejiendo con un motociclista, murmuró. Joe Larkin dándole la mano a un tipo con tatuajes en la mandíbula. Nunca pensé ver eso. Respiró hondo. Crecí con reglas. Orden. Cuando aparece el problema lo empujas, no lo cuestionas, solo sigues las normas. Su voz se quebró apenas. Pero tal vez algunas de esas normas no se hicieron por las razones correctas. Hila se giró lentamente. Su rostro era tranquilo, su mirada firme. Quizás se hicieron para proteger a las personas equivocadas. Él tragó saliva, no discutió. No había defensa posible. No estoy orgulloso de lo que dejé pasar, dijo. Vi lo que hicieron en tu lugar, vi el miedo en los ojos de ese hombre, y no hice nada. Ella no respondió. No lo perdonó. Tampoco lo condenó. Solo lo dejó sentarse con el peso de sus actos. Tomó un sorbo de café casi en penitencia. Luego forzó una sonrisa pequeña. ¿Alguna vez pensaste en postularte para el Consejo del Pueblo? Hila arqueó una ceja. Él soltó una risa nerviosa. Sí, supuse que no. Sacó su placa del bolsillo. La colocó sobre la barra con cuidado. Voy a tomarme unas semanas, tal vez más. Tengo cosas que desaprender. Ella miró la placa. Luego lo miró a él. No tienes que irte. Lo sé, respondió, pero probablemente debería. Se puso el sombrero y se detuvo antes de salir. Por lo que vale, me alegra que no te hayas echado atrás. Ella no levantó la vista, dobló el trapo y lo dejó junto a la caja. No sabía cómo hacerlo. La campanilla sonó por última vez mientras Brent desaparecía en la luz que se desvanecía. Hila se quedó sola detrás del mostrador, cruzando los brazos suavemente. Miró a su alrededor, el viejo piso rayado, las cabinas gastadas, el zumbido constante del refrigerador, el reloj que su madre ajustaba cada domingo. Un simple restaurante. Pero ya no era solo eso. Era un refugio. Un lugar que había alimentado, protegido, resistido. Un lugar que no miró hacia otro lado. Caminó hasta la foto de su madre y ajustó el chaleco en el gancho. «Seguimos de pie, mamá», susurró. Porque el cambio no siempre llega con estruendo. A veces llega en un susurro. En una taza de café servida a un desconocido. En una ventana reparada después de ser rota. En una mujer que eligió ver personas, no uniformes, no parches, no miedo. Y para un pueblo como Elkridge, esa fue la clase de revolución que realmente importó. Sin pancartas, sin titulares, solo valentía tranquila. Día tras día, un asiento a la vez. La historia de Hila, Sam y aquel pequeño restaurante no es solo sobre un lugar, es sobre elecciones, sobre lo que hacemos cuando nadie está mirando.
sobre el poder que tiene un solo gesto de bondad para cambiar el curso de una vida. Y tal vez así es como empieza todo, con pequeños actos de decencia, con humanidad silenciosa, con una taza de café. Si esta historia te tocó el corazón, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez presenciaste un acto de valentía silenciosa o viviste uno? Compártelo abajo en los comentarios. Leemos cada palabra y aquí tus historias importan. Si crees en relatos que honran la dignidad humana, apóyanos suscribiéndote. Tu presencia nos permite seguir compartiendo estas historias que iluminan incluso los rincones más silenciosos. Gracias por ver y por elegir la bondad.